Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, manténgase en pie, en Tito capítulo 1, versículos del 5 al 9. Tito capítulo 1, versículo del 5 al 9. Dice así la palabra del Señor. Recordemos siempre, hermanos, cuando leamos, decimos esta es la palabra del Señor y todos juntos, ¿verdad? Decimos gracias, Señor. Hay motivos para agradecer al Señor por su palabra. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieras anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolación ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esta es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Acompáñenme a orar una vez más. Señor, te damos gracias por tu palabra. Agradecido estamos, Señor, de poder estar en esta mañana aquí. Poder abrir la palabra, tu palabra, poder leer tu palabra y poder escuchar tu palabra explicada, oh Dios. Pero para eso, Señor, necesitamos de tu Espíritu. Necesitamos, Señor, de tu asistencia. No somos capaces, oh Padre, ni tenemos el poder transformador, oh Dios, para edificarnos los unos a los otros. Usamos, Señor, los dones que tú nos has dado. Pero, Señor, en vano trabajan los edificadores si tú no edificas la casa. Por eso, Señor, te pedimos que seas con cada uno de nosotros y que nos ilumines tu palabra, oh Señor. Es en Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, vamos a ver lo que en muchas de nuestras Biblias se reconoce como los requisitos de ancianos y obispos. Los requisitos básicamente de los pastores, ¿verdad? Ancianos, obispos, pastores, son tres palabras que se usan en el Nuevo Testamento para definir una sola persona. Es decir, se describen bajo estos tres términos: obispos, ancianos, pastores, ¿verdad? Se definen en la tarea, como más adelante lo vamos a ver en uno de estos versículos, como administradores de Dios. Entonces ese es el concepto que pudiéramos usar para definir a un pastor o a un obispo o a un anciano. Muchas iglesias lo tienen como jerarquías. Si tú eres anciano, no eres pastor. Si eres pastor, no eres obispo, o el obispo está encargado de ciertos pastores y es territorial, no necesariamente tiene que ejercer la función de obispo como se ve aquí en las Escrituras. Pero hoy, y quiero ser claro con esto, no vamos a hablar todo lo que se pudiera decir con respecto a esta doctrina, la doctrina pastoral, que es un pastor o cómo funciona lo que es la función del pastor, ¿verdad? Pero sí vamos a ver lo que el texto nos está enseñando, porque es importante. Como vimos desde el principio, esta es una carta que nos enseña eclesiología, nos enseña qué es la iglesia, cómo debe funcionar la iglesia, y una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta es todo lo que ya hemos aprendido. En los primeros 4 versículos vimos un background bastante interesante y bastante importante para nosotros para poder entender ahora todo lo que Pablo va a enseñar o a enseñarnos a través de esta carta. Entonces, esta enseñanza de los obispos, de los pastores, de los ancianos, no está desligada
no está divorciada de lo que ya hemos visto, de quién es Dios, de cómo Cristo ha mandado al apóstol Pablo, ¿verdad? Que las palabras del apóstol Pablo no son sus palabras, sino que son las palabras de Cristo, ¿verdad? Entonces, lo que Pablo va a enseñar acá es inspirado por el Espíritu Santo y es palabra de Dios. Por ende, nos enseña a nosotros cómo debe ser la iglesia, cuál es el orden dentro de la iglesia, cómo deben ser los pastores y cuál es la función de los pastores. Pero eso no se queda solamente ahí, y eso es otra cosa que quiero aclarar. Muchas veces tenemos las cartas pastorales y le ponemos ese título. Primera y segunda de Timoteo y Tito, ¿verdad? Y pudiera hacer también, Filemón pudiera entrar ahí. Pero mucha gente tiene ya ese título en la cabeza, son cartas pastorales. No me interesa leerlas porque no son para mí como miembro. Me siento en la iglesia, soy miembro de los Lagos. Y eso es para los pastores, que los pastores se preocupen por eso. ¿Qué es lo que dice ahí para los pastores? No para mí. No, toda palabra de Dios es inspirada por Dios, ¿verdad? Por cuanto es útil. Nuestro hermano José nos recordaba eso. Esto es útil para enseñarnos a nosotros, para redarguirnos, para instruirnos, para formar en nosotros, ¿verdad?, a Cristo. Entonces, toda palabra es importante. Por ende, esto tiene una aplicación para todo miembro de la iglesia. Entonces, es importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Lo que vamos a hablar hoy con respecto a los pastores también aplica a los miembros de la iglesia. Y yo voy a tratar de demostrar esto en este sermón. Tengo 44 minutos exactamente a partir de ahora. Tengo 3 puntos para abordar este texto de Tito capítulo 1, del versículo 5 al 9. Y lo vamos a hacer con estos títulos o estos puntos. La necesidad de pastores, la cual vemos en el versículo 5. Las características de los pastores, la que vemos en versículos 6 al 8. Y en tercer lugar, la responsabilidad de los pastores, versículo 9. Ahora, el título que he puesto es la obra de Cristo por medio de sus pastores. La obra de Cristo por medio de sus pastores. Ese es el título en esta mañana. Entonces, hermanos, es importante, nuevamente, repito, esta palabra es para todos. Enseña a la iglesia, aunque esté enseñando a la iglesia acerca de los pastores, no se resume solamente la enseñanza o se dirige solamente la enseñanza a los pastores, sino a todos los miembros. Porque es importante que como miembro entendamos el rol del pastor, ¿verdad? Porque como miembros somos responsables ahora de confirmar el llamado, el don que Dios nos da a los pastores o que Dios le da a la iglesia como pastor a ciertos hermanos, ¿verdad? Y nosotros como iglesia lo que hacemos es confirmarlo, mirarlo, ¿verdad? Y entonces después lo votamos, en el mejor sentido de la palabra, ¿verdad? Votar, no echar fuera, sino votar. En este sentido, hermanos, estamos hablando. Entonces, por eso es importante. Vamos a ver entonces el primer punto, versículo 5 nuevamente, dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Pablo se refiere a Tito en el versículo 4, ¿verdad?, como el verdadero hijo común en la fe. Ahora, Tito ha sido enviado por Pablo con la tarea específica de levantar pastores. Y esto no es algo que como cuando usted siembra a cualquier cosa, ¿verdad?, una planta, usted siembra tomate o cualquier fruta, usted la siembra y espera entonces que dé el fruto. Tito acá no es una especie de sembrador o labrador, sino que Tito tiene la tarea de organizar en las iglesias, ¿verdad?, que ya existían, porque Pablo está hablando de diferentes ciudades, diferentes iglesias, ¿verdad? O sea, Tito tiene una tarea bastante importante acá. Y esto toma tiempo. Nosotros lo leemos en un solo versículo, pero es evidente que esto toma tiempo. No es que hubo una
convención nacional ahora en Creta y todas las iglesias se reúnen y ahora vamos a votar a nuestros pastores. No, esa es la función. Lo que Tito está haciendo aquí es una función delegada de lo que es el apostolado, o lo que pudiéramos decir hoy en términos modernos, un misionero. ¿Verdad? Cuando uno envía un misionero a un lugar, el misionero tiene la tarea de plantar una iglesia. ¿Y qué es lo que hace en la plantación de iglesia? Una de las tareas que tienes es dejar, antes de irse de ahí, ¿verdad? Es dejar hombres capacitados que sean responsables por la iglesia, a las cuales llamamos pastores. La Biblia los llama pastores. Entonces la tarea de Tito es bien difícil, por decirlo de alguna manera. Pero Tito cuenta con la obra del Señor en medio de su pueblo. Entonces, la necesidad de pastores es lo que vemos aquí en el versículo 5. Por esta causa, esa es la causa primordial, ¿verdad? Dijimos que esa es la causa por la cual Pablo envía a Tito, no es la causa principal por la cual Pablo escribe Tito. Son dos cosas distintas, ¿verdad? La que vimos anteriormente, hemos dicho que la carta de Tito fue escrita con el propósito de dar una credencial a Tito, para que él pudiera hacer la tarea que se le estaba demandando. Ahora, la razón por la cual Pablo envía a Tito, entonces sí es para levantar pastores. Son dos cosas distintas, están unidas, pero son dos cosas distintas. Entonces, para que corrigiese lo deficiente. ¿Qué cosa es lo deficiente? Establecer ancianos en cada ciudad. Este es un mandato apostólico. Es un mandato apostólico. Pablo termina diciendo, como yo te mandé. No solamente tú eres el ejemplo, yo te mandé a ti, sino es que yo te doy esta orden, ¿verdad?, de hacerlo. Entonces, los pastores deben ser vistos, cada iglesia debe ver a los pastores como una necesidad, algo que es necesario. Debe ser algo que si no hay pastores dentro de la iglesia, hay una gran necesidad. La iglesia debe verlo de esa manera. Una iglesia sin pastores no es una iglesia completa. No podemos decir, la iglesia es el cuerpo local, pero ese cuerpo local tiene componentes, se compone de sus miembros y su liderazgo, ¿verdad? Entonces, en este caso, eso es importante. No puede existir o no debe existir una iglesia sin pastores. Y fíjense, siempre voy a estar refiriéndome en términos plural. Pastores, no pastor, pastores, ¿verdad? Porque ese es el lenguaje que encontramos aquí. Y lo vamos a ver ahora. Entonces es importante esto entenderlo. Una iglesia sin pastor es una iglesia sin guía, sin autoridad y por ende tiende a fracasar y a desviarse y convertirse entonces en una sinagoga de Satanás. Por eso es importante. Aparte que vemos el mandato del apóstol Pablo, que es el mandato de Cristo para la iglesia. Es decir, quien está interesado que existan pastores dentro de la iglesia, no somos nosotros los hombres, es Dios mismo. Porque ese es el orden que Dios ha dado para dirigir, para gobernar a su iglesia. Es por medio de los pastores, ancianos o obispos. Entonces, no hay razones bíblicas para que una iglesia no tenga pastores. Ya he escuchado de varias iglesias, las cuales no puedo reconocer como iglesias, pero ellos se reconocen como iglesias, de esa manera. Son grupos pequeños, inclusive en casas, gente que es casi que muy común aquí en Las Vegas. He escuchado mucha gente así. Oye, se reconocen como creyentes, comienzas a hablar con ellos y te dicen, no, yo voy a la iglesia, pero no tenemos pastor. Ahí un hermano predica, o me encontré una vez un muchacho que el padre era supuestamente uno de los líderes ahí, pero realmente no ha sido reconocido por nada. No ha habido un orden específico para plantación, sino son gente que se van
heridas de otra iglesia y dicen, yo no quiero más iglesia, nos reunimos ustedes, nosotros, y esta es nuestra iglesia. Y no necesitamos más nada. Y no necesitamos de pastores, no necesitamos de más nada. Hermanos, esto no es una iglesia bíblica. No es una iglesia bíblica. No es una iglesia establecida por Cristo. No es la voluntad del Señor que esto sea así. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que la iglesia esté organizada y guiada por hombres que Él ha dado a la iglesia. Y esto es importante. No podemos someternos o visitar o ser miembro de una iglesia que no tiene pastores. No hay razones bíblicas para esto. Entonces los pastores responden al orden bíblico de autoridad dentro del pueblo de Dios. Eso es así el orden que Dios ha establecido. Entonces, los pastores debemos verlo como un don de Cristo a la iglesia. Por ejemplo, en Efesios 4:11 dice, y Él mismo, hablando de Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Verdad? Pastores y maestros. Entonces, esa palabra, y Él mismo constituyó o dio, y como en otras versiones también viene, ¿verdad? Y Él mismo dio, es la palabra que se puede usar o se entiende como un don, como un regalo. Y Él mismo, hablando de Cristo, regala o da a la iglesia estos hombres. Entonces, el hecho de tener pastores no es un capricho humano, sino que es un don del Señor. Ahora, ¿por qué? Porque los pastores representan a Cristo en ese sentido. En el sentido, Cristo es el pastor de los pastores. Él es quien pastorea a su pueblo. ¿Cómo lo hace? A través de hombres. Hombres que Él da a la iglesia para que lo hagan. Hombres, porque este versículo en Efesios 4:11, muchos lo han querido hacer una distinción entre pastores y maestros. Es decir, son dos cosas distintas. Pero evidentemente si uno estudia el texto, uno se da cuenta que está hablando de una sola persona, pastores y maestros, ¿verdad? Porque la función del pastor es enseñar dentro de la iglesia. No, los pastores es enseñar a la iglesia. Por eso una de las características primordiales que encontramos en 1 Timoteo, ¿verdad? 3, acerca de una lista muy parecida acá, y también la vemos aquí en Tito, es que los hombres sean aptos para enseñar. Estos hombres deben poder enseñar, ¿verdad?, a la iglesia, articular el mensaje de Dios, poder transmitir claramente el mensaje de Dios. No estamos hablando de perfección en cuanto a los dones de comunicación, ¿verdad? Vemos esto, que hay una diferencia entre muchos hombres hoy en día, y más hoy en día con la internet. Uno puede ver una predicación de cierto hombre y uno puede comparar. No estamos hablando de ese tipo de cosas, estamos hablando de que pueda tomar la palabra y dársela al pueblo claramente, que no provoque confusión dentro del pueblo, sino que sea un hombre claro a la hora de expresar el mensaje o el consejo de Dios. Entonces, no son dos cosas, son uno, pastores, maestros. También Tito no fue a llevar pastores a la iglesia. Fíjate que esto es importante. Tito no fue a llevar pastores a la iglesia. Pablo no le dijo, Tito, contigo en el barco vas tú, esta es la función que tú tienes que levantar pastores aquí o poner pastores en las iglesias. Por eso ya los preparamos. Tenemos grupos de pastores que van contigo y entonces ahí tú los organizas. Esa no es la tarea de Tito. La tarea de Tito es en cada congregación local, ¿verdad?, levantar hombres. Esto es importante y es relevante para el sermón en esta mañana. Y eso nos indica que los hombres puestos por Dios, los hombres levantados por el Señor para liderar a su iglesia, son ovejas con roles de liderazgo. ¿Verdad? Siempre hablamos, las palabras tienen un significado. Cuando uno habla de un pastor, uno habla de una persona, hombre. Cuando uno habla de una oveja, refiriéndose a los miembros, ¿verdad?, estamos hablando de un animal, no refiriéndonos a los miembros, en este caso,
Pero esa es la distinción, ese es el cuadro, esa es la imagen que nosotros tenemos, pastor, oveja, como dos cosas distintas. Los pastores son distintos a las ovejas, pero en realidad es simplemente para ilustrar el rol o la forma en que los pastores se dirigen en la congregación. Pero esto está lejos de la realidad en el sentido de que los pastores son ovejas dentro de la iglesia. Los pastores no son superiores a ningún miembro en la iglesia. Los pastores son ovejas. Son ovejas, lo repito nuevamente. Muchas veces tenemos en la mente de que los pastores están en un nivel superior, en algo espiritualmente muy grande. No, hermanos, los pastores seguimos siendo ovejas. Somos ovejas, porque de ahí el Señor nos levanta. Y eso es lo correcto, ¿verdad? ¿Cuánto hoy tenemos gente aplicando, pastores aplicando inclusive de un país a otro para iglesias? Hoy hay un sistema de iglesias, ¿verdad?, dentro de las denominaciones, que por ejemplo, si tú pasas un seminario y tienes un título, bueno, ese título te equivale a que ya tú puedes ser pastor. Esta es la mentalidad de mucha gente. Pero ahora, como tú te graduaste del seminario porque tu intención es ser pastor, tú necesitas una iglesia, porque en la iglesia donde tú estás ya hay pastor. Entonces tú necesitas una iglesia. ¿Y qué haces? Vas a los distintos programas que hay, aplicas en uno de estos programas para una iglesia, te ponen en contacto con la iglesia. Si la iglesia está de acuerdo, recibe tu aplicación, te llama, es como una empresa, ¿verdad? Te aplica y si nos conviene te agarramos y ya eres pastor de nosotros. Vas, predicas, si les gustó, bien, si ven tu background, si ven todos tus títulos, tus cosas, perfecto, eres pastor de nosotros. Pero el orden de las Escrituras no enseña eso. Enseña que los pastores deben salir de la misma congregación. Y eso es lo que vemos aquí. Son gente que conoce. ¿Por qué? Porque para levantar pastores, para señalar pastores, para identificar el don de pastor, tiene que ser gente entre nosotros, gente que conozcamos. Por eso es la lista de cualificaciones. Yo no sé, por ejemplo, en el versículo 6 se dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolación ni de rebeldía. ¿Cómo yo sé que esto aplica a una persona que viene de Washington? Yo no lo conozco. No lo conocemos. Entonces, el pastor debe identificarse y salir de la propia iglesia local. Y esta es la garantía que nosotros tenemos. No, pero es que no tenemos gente preparada para eso. Es que nosotros no preparamos gente para eso. Esto es un don del Señor. Y si al Señor le interesa a la iglesia y lo deficiente, Él lo va a arreglar. Él lo va a arreglar. Va a levantar hombres que respondan al carácter que Él está formando dentro de su iglesia. Entonces, ¿qué es el pastor en este sentido? El pastor es una oveja con un rol de liderazgo. Ahora, otra cosa que vemos aquí en el texto es la pluralidad de pastores, como les mencioné ahorita. Desde que el propio texto dice, para que establezcas o establecieseis ancianos en cada ciudad. Cada ciudad en el Nuevo Testamento equivale a una iglesia. ¿Verdad? Eso lo vemos. La iglesia en Gálatas, la iglesia en Colosas, en Galacia, en Colosas, en Roma, ¿verdad? No las iglesias en Roma, no la iglesia. Y así lo vemos en Apocalipsis también. Mensaje a las 7 iglesias. Entonces, cada ciudad es equivalente a una iglesia. ¿Y qué es lo que está diciendo Tito acá? Son pastores para que levantes, para que llames, para que reconozcas, para que establezcas ancianos, plural, más de un pastor. Y esto es sabiduría del Señor. Hoy estamos acostumbrados a iglesias de un solo pastor.
¿verdad? Iglesias que tienen un solo pastor porque dicen que es lo bíblico. Bueno, lo bíblico es que las iglesias tengan más de un pastor. Eso es lo bíblico. Porque dentro de el cuerpo pastoral hay dones distintos y hay funciones. Por eso es que la Biblia nos habla en términos de obispos, ancianos, pastores. Y si uno se va a la raíz de estas palabras, uno se da cuenta que cada de estos términos tienen una función dentro del cuerpo pastoral. Todos tienen que hacer lo mismo, pero unos son más dados a una cosa que a otra, ¿verdad? Hay dones dentro del cuerpo pastoral de enseñanza más para unos que para otros. Y eso no debe ser un motivo de división, sino un motivo de regocijo, de complemento dentro del cuerpo pastoral. Y la iglesia debe disfrutar de cada don que sus pastores tienen, porque para eso el Señor los levanta. Entonces, eso es importante. También de aquí se desprende la paridad o la equidad dentro del ministerio pastoral. No, pero el pastor senior y el copastor o el pastor asistente, ¿verdad? Ya vamos por diferentes rangos. Entonces no tiene la misma autoridad el copastor o el pastor asistente que el pastor senior. No tienen la misma autoridad. No, sí tienen la misma autoridad. Son llamados por el Señor igual. No hay diferencias en esto. Ustedes lo pueden ver y corroborar en nuestra iglesia. Ninguno de los pastores tiene autoridad sobre los demás, sino que nos reunimos, ¿verdad?, para tomar decisiones con respecto a la iglesia. Lo hacemos así, porque creemos que eso es lo bíblico. No hay esa disparidad en las Escrituras. No hay esa jerarquía de poder en las Escrituras. Ahora, viendo estas cosas, debemos entender entonces el carácter de los pastores. El carácter de los pastores le es necesario a la iglesia. Y eso es lo que vemos en el versículo 7. Porque es necesario que el obispo sea, y ahí nos da una lista, ¿verdad? Y es importante esto. Esa palabra necesario es importante. Porque es necesario para la iglesia que sus pastores tengan un carácter. Y ese carácter es el carácter de Cristo. Apunta al carácter de Cristo. Ahora, este carácter está definido por una palabra que es bastante importante. Entonces, esto habla de que cualquiera que no tenga o no posea este carácter o estas cualidades no puede ejercer el rol de pastor dentro de la iglesia. Esa palabra que ya les mencioné es la palabra irreprensible. Y esta es una palabra bastante fuerte, que tendemos muchas veces a malinterpretar y mal usar dentro de la iglesia. La palabra irreprensible, la cual encontramos en el versículo 6, la encontramos en el versículo 7 nuevamente, que es la que divide, esta palabra divide estas listas que encontramos aquí. Aquí encontramos dos listas principalmente, o dos características principalmente. La primera que encontramos en el versículo 6, o la cual están ligadas a esta palabra irreprensible, es para la cualificación o la calificación de los pastores. Miren cómo dice el versículo 6. El que fuere, es decir, Tito, esta es tu tarea. Tú tienes que llegar a la congregación y ver quién tiene estas características, para que entonces pueda llegar a ser pastor. Fíjense, una es para señalar y llamar, y la otra palabra irreprensible está ligada para cuando ya lo esté, ya sean pastores, continúen siendo o cualifiquen en esta posición. Es decir, no se descalifiquen. Y eso es lo que vemos aquí. Nuevamente, el versículo 6. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolación ni rebeldía. Eso es para llamarlos, para señalarlos,
para ponerlo en la posición. Ahora, ya una vez puesto, ¿qué dice Pablo en el versículo 7? Porque es necesario que el obispo, ya siendo obispo, ¿verdad? Ya siendo obispo, entonces tenga estas características, nuevamente sea irreprensible. Ahora, ¿qué significa esta palabra? Irreprensible, porque parece una palabra a la cual nadie califica. Nadie califica. Pero la Biblia la usa. Y la Biblia lo enseña. La Escritura la enseña. Los pastores deben ser irreprensibles, que es lo que viene a nuestra mente. Deben ser perfectos. No se les puede señalar nada. Eso es lo que viene a nuestra mente. Y eso es lo que está ligado a esta palabra. No hay nada por qué reprocharle a los pastores. No se le puede. Bueno, en primer lugar, esta palabra siempre en las Escrituras, y les animo a hacer este ejercicio, a buscarlo en todas las Escrituras, siempre está en función de algo específico. Es decir, esa palabra irreprensible responde específicamente a ciertas características, no a toda una vida perfecta en cuanto a esto, sino que estamos hablando de una función específica. En cuanto a esta función, ese hombre debe ser irreprensible en esta posición. ¿Cuál es la posición? Bueno, vamos a levantar hombres. Ellos, ¿qué tienen que hacer? Bueno, dentro de la congregación hay gente como en el versículo 10, por favor, vayamos ahí, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente lo de la circuncisión. Fíjense, eso es lo que estaba habitando aquí dentro de la congregación. Y Pablo ahora quiere mencionar y decir, bueno, los pastores no deben ser igual que el resto. Deben tener estas características y en cuanto a eso deben ser irreprensibles. Para señalarlos deben tener ¿qué cosa? Deben ser marido de una sola mujer. Y aquí hay mucha controversia con esto. ¿Qué significa esto? Yo no tengo el tiempo para señalar cada aspecto de esta lista, pero sí vamos a ver algunas cosas importantes. Si me da el tiempo, que yo veo que está corriendo demasiado. Entonces, creemos que esto es en el momento, ¿verdad? No significa una revisión al pasado, sino que significa un hecho en el presente. Porque esa es la cualidad que se necesita para ahora. Evidentemente se va a necesitar para después, en el futuro, porque este hombre tiene que seguir teniendo estas cualidades. Pero en este momento, este hombre debe ser marido de una sola mujer. No debe tener varias esposas, ni debe estar en fornicación, ni debe ser un adúltero, sino que debe tener una sola mujer. Debe tener hijos también. Bueno, si tiene hijos, que tenga hijos, dice, ¿verdad? Como una condición. Que tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolación ni de rebeldía. ¿Verdad? Aquí ya descalificamos unos cuantos. ¿Verdad? Aquí descalificamos unos cuantos porque al final no todos los pastores tenemos nuestros hijos creyentes. Pero hay algo sobre esto y es que estos niños o estos hijos sean o se sometan a la autoridad de su padre. Y esto habla del carácter del hombre. Esto habla del carácter de los pastores. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no consideramos esta idea de que, bueno, si tienes hijos tienes que ser creyente, si no, no calificas? Porque en realidad, hermanos, esta lista que nosotros encontramos aquí es una lista en un sentido general. Es un carácter general. Porque ninguno de nosotros, busca el nombre que más le gusta, el teólogo más que usted aprecia, el pastor que más ame en YouTube, búsquelo. Y le va a encontrar alguna de estas faltas. Pero no son características de estos hombres. Cuando hablamos de características son acciones constantes dentro, que uno puede identificar a esta persona por esas cosas. Entonces, lo que sí necesitan es que estos niños o estos hijos no sean rebeldes, sino que se sometan a sus padres. Entonces, en ese sentido, hermanos,
estos hombres para levantarlo deben ser irreprensibles. Es en ese sentido. Siempre esa palabra está envuelta en el carácter de los hombres. Por ejemplo, esta palabra también se usa en el sentido estamos hablando de esta palabra irreprensible, para referirse a la obra de Cristo en nosotros también. En 1 Corintios 1:8 dice, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es enfocado en la obra de Cristo en nosotros, que Él va a hacer para que ese día nosotros podamos ser presentados de esa manera. También en Colosenses 1:22 dice, para presentaros santos sin mancha, irreprensibles delante de Él. La misma función, ¿verdad? Pero ahora, también se refiere, como ya hemos hablado aquí en Tito, al carácter de los hombres. Encontramos este carácter en Job, ¿verdad? En Job capítulo 1, en capítulo 2, también se habla acerca de esa perfección de Job. La cual sabemos que Job es un pecador tan pecador como nosotros. Pero ¿por qué se menciona así de esa manera? A Zacarías también, por ejemplo, Lucas 1, del 5 al 6, habla acerca del sacerdote Zacarías como un hombre también intachable. Pero eso es una comparación, hermanos, en cuanto a los hombres con hombres. ¿Verdad? En cuanto a los hombres, dentro de un grupo de hombres va a haber quien se destaca más en una moralidad mayor que otros. Eso es natural, es normal. ¿O acaso usted no tiene vecinos inconversos que dicen, este vecino se comporta mejor que muchos creyentes en mi iglesia? Muchos podemos reconocer a vecinos así. Personas que reconocemos como personas buenas. Esa es la misma idea acá. Esa palabra irreprensible está en función de esa comparación, ¿verdad?, entre los hombres. Porque lo contrario, usando esa misma palabra, en cuanto a la obra de Cristo, todos quedamos desnudos y ninguno puede decir que por nosotros podemos alcanzar tal perfección. No podemos. Entonces, nosotros debemos entender esta palabra correctamente. Esa palabra irreprensible significa libre de acusación también. Una conducta intachable. Ahora, muchas veces esa palabra es un indicativo de lo externo, no de lo interno. De lo externo, es lo que vemos en otros. Pero en realidad, todos pecamos con nuestros pensamientos, ¿verdad? Y eso no nos hace, porque yo no peco externamente, no significa, o cuando peco internamente, significa que yo soy mejor que aquel que pecó externamente. No, somos iguales. Pero en cuanto al uso, ¿verdad?, de esto, a la relación entre nosotros, tiene más beneficios, ¿entienden? En este sentido, nos beneficiamos de gentes morales, ¿verdad? En las relaciones, es bueno para nosotros, las obras que hacemos entre nosotros son buenas. Por eso debemos animarnos a estas buenas obras constantemente, porque son para nuestro beneficio, el beneficio de los demás. Es lo que después Tito, en el capítulo 3, Pablo a Tito se los va a decir. Mira, es por esto, esta es la razón de estas buenas obras. Pero no es para ganar nada para con Dios, porque todos estamos iguales. Entonces es una comparativa entre los hombres. Déjame apurarme un poquito porque si no, no me va a dar el tiempo. En el ámbito natural, como en el espiritual, se debe, es decir, esta superioridad moral, por llamarlo de alguna manera, en el ámbito natural o en el ámbito espiritual, se debe tanto en uno como en el otro a la obra de Dios. Por ejemplo, Romanos 1 nos enseña que las injusticias de los hombres son retenidas por Dios. Eso es en su gracia común. Si vemos a un no creyente siendo bueno, ¿a qué se debe esto? ¿A qué es la propia naturaleza del hombre ser bueno? No, se debe a que Dios restringe su maldad para beneficio de los que vivimos en este mundo. Hermano, ¿cuántos de ustedes no se han puesto a pensar y en sí mismo, ya siendo creyente, y ya ha dicho, si a mí me dan rienda suelta a todo lo malo que yo puedo ser, ¿verdad?, todavía yo no he llegado a ser tan malo como yo pudiera ser? Todos pudiéramos reconocer esto. Pero es el Señor quien restringe esa maldad
en nosotros y en el mundo para que podamos vivir, ¿verdad? Para eso Cristo vino y ató a Satanás, como vimos en Apocalipsis, para que la iglesia pueda ahora expresar el evangelio libremente. Ese es el mismo uso que Tito le da aquí a esta palabra. Entonces, esta palabra está en función acerca de lo familiar, pero también acerca del servicio a Dios. Estas características no son un llamado a la perfección, porque es imposible. Debemos reconocer entre nosotros gente perfecta. Bueno, está difícil. Pero en cuanto a esta tarea, estas son las características que deben tener y son visibles. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, son dones del Señor para su iglesia. Y el Señor es quien está comprometido en levantar a estos hombres para que sean líderes dentro de su iglesia. Pero no solamente los hombres, sino que estos hombres van a inspirar a la iglesia también para que lleguen también a esa estatura. No es solamente para los pastores, es para todos. Todos debemos llegar a esta estatura, ¿verdad? Pero eso es, lo que no podemos perder de vista aquí es que es Cristo en nosotros. No somos nosotros mismos esforzándonos para algo que realmente no tiene ningún tipo de recompensa. Entonces, esta lista que encontramos acá debe ser vista bajo la sombrilla del título que se nos expresa aquí en el versículo 7. ¿Qué es un pastor entonces? Según el versículo 7 dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Entonces, eso es lo que es un obispo, eso es lo que es un pastor, un administrador de Dios. Y esto es terrible para muchos pastores. Porque un administrador de Dios, esto es en términos prácticos, es alguien que tiene en orden la casa. Ahora, ¿la casa de quién? La casa de un superior. En el mundo grecorromano, un administrador era el administrador principal de una casa que no era la suya. Por ende, los pastores deben entender que su tarea no responde y no corresponde nunca a su propia sabiduría ni a sus propios deseos, sino que responde a Dios. Por eso Pablo desde el principio lo está diciendo. Pablo, siervo de Dios. Él no se pertenece a sí mismo. Tampoco los pastores nos pertenecemos a nosotros mismos. No tenemos la disponibilidad de hacer lo que queramos en la iglesia, sino lo que Dios quiere dentro de la iglesia. Y eso es bueno que la iglesia lo conozca. Por eso la iglesia debe conocer la palabra de Dios, para poder juzgar a los pastores. Sí, escuchó bien, juzgar a los pastores. Entonces, hay aspectos negativos y hay aspectos positivos dentro de esta lista. ¿Cuáles son esos aspectos negativos? Bueno, en primer lugar, que no sean soberbios. Pero recuerde, hermanos, esto no es solamente para los pastores, eso es para usted también. Y vamos a ver por qué. No debemos ser soberbios. Los pastores no deben ser soberbios. ¿Qué significa esto? Que se crea autosuficiente. Que no acepta ningún consejo ni corrección. No. Eso es un red flag, como dicen los americanos. Si usted ve a un pastor que no acepta y que se incomoda con la opinión de usted y no la acepta, se enoja, es un red flag. No deben ser así. Los pastores deben estar prestos para corregir, y esto es un indicativo de que no son perfectos. Por eso no hablamos de perfección en esta lista. Esta lista no apunta a una perfección. No iracundos, propenso a la ira, colérico, impulsivo, con enojo, es decir, sin control. Y hay algo muy interesante ahora que viene, es el tercer aspecto, no dado al vino.
¿verdad? Y yo lamento mucho tener que hacerlo, pero tengo que hacerlo porque al final esto es algo que está claro en las Escrituras, pero hay que aclarar lo que significa esto. No quisiera hacerlo por el tiempo. Pero la realidad es que esta palabra, no dado al vino, no es la interpretación que muchos tienden hoy en día a decir. No al alcohol. Eso es lo que se dice. No, el pastor no puede tomar. El pastor, es pecado tomar. No, la Biblia define que lo que es contrario a esto es la borrachera. ¿Verdad? Es la borrachera. Y esa es la misma aplicación acá. Esta palabra, hermanos, tiene un significado que es el que no se sienta o que no se siente junto al vino. Es decir, una persona que dependa del vino, que sea dependiente de este vicio. Porque evidentemente el alcohol puede llegar a ser un vicio. Ahora, más allá de lo que puede ser o no puede ser, de las cosas negativas que tiene el propio alcohol, más allá, no estamos hablando de eso, si es malo para tu salud o no es malo para tu salud, más allá de eso no es lo que estamos discutiendo acá. Lo que estamos discutiendo aquí es que no es pecado. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque muchas veces hacen presas las conciencias de los creyentes, ¿verdad? Y no son libres en Cristo. Pero esto es lo que enseña esto. Y esta palabra lo que enseña es precisamente esto. El significado literal es que se sienta junto al vino. Es decir, no debe hacerlo. Es decir, alguien que frecuenta el vino y que tiene una relación indebida con el alcohol. Esa es la descripción, la definición de esa palabra. No quiero pasar más tiempo acá, pero esto es lo que entendemos acá. Pablo dice en Efesios, ¿verdad?, acerca de la disolución con el vino, es decir, no se embriaguen. Para aquellos que dicen no, que el vino bíblico no tiene alcohol, no sé de dónde lo sacan, ¿verdad? Emborrachaba. Pero aún el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo, no tomes agua, toma vino, por cual tienes un problema digestivo, por su propia enfermedad. Entonces, si el vino fuera pecado, el apóstol Pablo no lo hubiese recomendado. Ni tampoco le hubiese dicho a los de Corintios, hey, ustedes se emborrachan aquí. No, el que quiera tomar, que vaya a su casa a tomar. Pero esta es la cena del Señor. Pero hemos sido tan mal enseñados dentro del mundo latino, hermanos. Pastores que quieren ser presa a sus ovejas. Una cosa es el control, porque a esto nos llama a esta lista, ¿verdad? No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. En un final, lo que podemos resumir aquí es que lo que está diciendo el apóstol Pablo es, este hombre debe tener dominio propio. Dominio propio. Esas son las características que se ven acá. A mí no me va a dar tiempo de terminar hoy. Y vamos a dejar las características positivas para la semana que viene. Pero sí es necesario que nosotros entendamos, hermanos, que estos hombres son un regalo de Dios para nosotros y es Cristo, la vida de Cristo a través de los hombres. Ahora, ¿por qué es digno que nosotros imitemos esta conducta? ¿Por qué es digno que nosotros vivamos de esta manera? ¿Por qué debemos vivir de esta manera? Rápidamente, 3 aspectos. En primer lugar, el Evangelio es digno. El Evangelio es digno. Lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, hermano, no es que demande, porque no nos demanda nada. Es que nosotros en respuesta vamos a vivir acorde a ese llamado. Porque es lo que es digno. Él es digno de toda la gloria, de toda la honra, de todo el honor, de todo el poder, de toda sabiduría. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Vivir acorde a Él. Porque eso es lo que vamos a hacer en respuesta a ese evangelio. En segundo lugar, porque
ese llamado que Dios hace a los pastores, pero también a todo el mundo, es la vida de Cristo en la iglesia. Es la reputación de Él. Porque esa es la vida que Él produce. En tercer lugar, es la obra de Cristo en su pueblo. No podemos negar la eficacia del Evangelio. No la podemos negar. El Evangelio transforma las vidas, cambia las vidas. Las cambia. Es Él obrando en su pueblo. Por esta razón, hermanos, por estas razones, nosotros debemos vivir para Él. Porque Él es digno. Una cosa que quiero aclarar es que el Evangelio no es moral. No es una cuestión moral el Evangelio. Pero sí produce en nosotros una nueva vida que agrada al Señor. Oremos.